¿Qué es el PIB? ¿Has escuchado alguna vez hablar de él? Seguramente sí, a políticos, economistas o en las noticias. Pero, ¿qué significa el PIB? El PIB son las siglas de Producto Interno Bruto. Este es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un lugar en un periodo de tiempo. Pero todos nos preguntaremos, ¿por qué es tan importante y se habla tanto de él? Bueno, su importancia es porque el PIB mide una economía y nos da a conocer que aporta todos y cada una de las personas de un lugar a su economía. El PIB es muy utilizado en todos los países para medir la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, existe una fórmula, que es PIB sobre el valor total de habitantes de dicho país, lo que también se conoce como PIB per cápita. Aquí lo tenemos, PIB per cápita. PIB, que es el valor de PIB, sobre el valor total de la población de dicho país. También se utiliza para comparar las economías de diferentes regiones. ¿Cómo sabemos si el Producto Interno Bruto de un país crece? Un país crece económicamente cuando la tasa del PIB aumenta. Es decir, el PIB del año calculado es mayor al del año anterior. Para esto tenemos una fórmula, que es tasa de variación del PIB. Vamos a verla. Tasa de variación del PIB es igual a PIB del año 1, año anterior, sobre PIB del año 0, año actual, menos 1 por 100, lo que da a entender que su valor sea en porcentajes. Entonces, en resumen, si la tasa de variación es mayor a 0, hay un crecimiento económico. En caso contrario, hay un decrecimiento económico. ¿Qué pasa si el Producto Interno Bruto aumenta o disminuye? Cuando el Producto Interno Bruto aumenta es una buena señal para la economía y afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Por el contrario, si disminuye, podremos asemejarlo a los ingresos de una empresa o una familia. Si los ingresos disminuyen, es una mala señal para la economía. Cuando aumenta el Producto Interno Bruto, se suele desencadenar un efecto positivo en la economía, ya que aumentan los sueldos de la familia, las empresas y las administraciones, las cuales tendrán más capital para invertir y generar empleo. Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, porque traen el salario a su casa y pueden consumir más. Entonces un mayor crecimiento se ve reflejado en mayor consumo y mayor capacidad de adquisición para las personas. Pero también es importante conocer la composición de los bienes y servicios que se producen. Una economía tiene un crecimiento sólido si los bienes y servicios que produce le permite crecer a largo plazo. En caso contrario, si se observa que el Producto Interno Bruto disminuye, significa que la economía de la nación está decayendo. La rentabilidad de muchas empresas se ve disminuida y en algunos casos será nula. Esto incide en forma negativa en la productividad y en la tasa de empleo. Esta información alerta a los inversionistas, quienes buscan mejores opciones en el mercado internacional. Es decir, su opción se enfoca en negociar comercialmente en países con mayor economía en crecimiento. Para impulsar el Producto Interno Bruto hay diversas formas que pueden contribuir. Por ejemplo, el gobierno puede plantear políticas de gasto público como la inversión en infraestructura, la innovación o investigación. Otros motores de crecimiento son el aumento de exportaciones que faciliten la apertura a nuevos mercados internacionales, la garantía de condiciones de seguridad jurídica y los tipos de intereses bajos. Uno de los datos más importantes y del cual está atento al mercado lo entregará a mediados de febrero el DANE, y es sobre cómo cerró la economía el año pasado. Lo que se espera es que se refleje un desempeño muy dinámico. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto se calcula a través de 3 métodos. Primero, método del gasto. Segundo, método del valor agregado. Tercero, método del ingreso. El método del gasto es la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios a finales durante un periodo de tiempo. Es decir, es la suma de los diferentes grupos de la economía.
como los consumidores, las empresas y el gobierno. Todos eso pues también pagan por bienes y servicios, lo cual aportan en el Producto Interno Bruto total. Ahora, ¿cuál es la fórmula que se usa en este método del gasto? Pues la fórmula más utilizada en este método es según su demanda agregada, que es consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. C más I más G más X menos M, como aparece en la pantalla. Segundo, método de valor agregado. Esta es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. ¿Listo? Ahora, esta fórmula es VAB más impuesto menos subvenciones. ¿Pero qué es el VAB? El VAB es el valor agregado bruto. Es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado en el país. Ahora, los impuestos pues son las obligaciones que exige el Estado a los que viven en el país. Y las subvenciones es la cantidad de dinero que el Estado aporta en el país. Ahora sí vemos por qué esto suma y esto resta, porque lo que el Estado aporta significa las restas y lo que el Estado recibe significa lo que suma. Entonces eso por eso que es del país, porque estamos mirando cómo se calcula esto en el país. Tercero, método del ingreso. Es equivalente a la suma del dinero que ganan los propietarios de factores productivos durante un periodo de tiempo. Bueno, esta fórmula es RA más EB más impuesto menos subvenciones. RA quiere decir la remuneración de asalariados, es decir, la suma de todos los salarios en una determinada población. Y el EBE es el excedente bruto de explotación que se genera por las actividades de explotación. Una vez recompensado el factor trabajo, pues este valor añadido se sale del coste de los factores menos costes del personal. ¿Listo? Ahora, es muy interesante que en Colombia el PIB se pueda calcular también por el método del gasto, por el método del ingreso, incluso por un método que me llamó mucho la atención, que es el método real. Este método es el valor de todos los bienes y servicios que se encuentran en circulación en la economía nacional. ¿Cómo se calcula el PIB real? Utilizando los precios de un año base seleccionado, pues para calcular este PIB real, el país debe determinar cuánto ha cambiado el Producto Interno Bruto por la inflación desde el año base y dividir la inflación cada año, como lo muestra en la imagen. Vemos la variación de la inflación en Colombia y por eso me parece que este método es el más utilizado en Colombia. Comparaciones del PIB. Cuando comparamos el Producto Interior Bruto de un trimestre con el trimestre anterior, obtenemos la tasa de variación intertrimestral, es decir, el crecimiento económico que está experimentando el país de trimestre en trimestre. Si comparamos el PIB de un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, obtenemos la tasa interanual. A la hora de comparar el PIB de los países internacionalmente se suele utilizar el dato del PIB anual medido en dólares de Estados Unidos. Ahora voy a hablarles de las críticas al Producto Interno. Uno de los problemas de los cuales es muy criticado el PIB es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país ni la diferencia entre países. Por eso también otros indicadores como el índice Gini, el índice de desarrollo humano y el PIB per cápita.
Con el tamaño de la producción de un país depende el número de habitantes que se tenga. También se utiliza para comparar la riqueza entre países el PIB per cápita, esto es, el PIB total de un país entre todos los habitantes de dicho país a medida para saber cuánto produce una persona. Ahora empezamos hablando por el índice de Gini. El índice de Gini nos dice que el valor del índice se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad, todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y la máxima desigualdad, todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Este mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente hacia la curva de Lorenz, o sea, es decir que cuando se hacen los estudios de una igualdad, si el estudio muestra que está muy cerca a 1, significa que el país es muy desigual, pero si el número está muy cerca a 0, significa que es un país que es muy igual en aspectos materiales y económicos, lo que estudia el PIB generalmente. El índice de desarrollo humano. A través de sus mediciones, el índice de desarrollo humano de la ONU se encarga de mostrar las posibilidades de crecimiento económico de las personas del mundo y el modo en que sus estados le facilitan un entorno adecuado para dicho objetivo y sus condiciones de vida en general. PIB per cápita. El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países para mostrar la diferencia en cuanto a condiciones económicas.